¿Qué es un lector? ¿Quién es? ¿Qué le sucede mientras lee? La literatura, advierte Piglia, da un nombre y una historia al lector. De Don Quijote a Hamlet, de Bartleby al lector inventado de Borges, de Emma Bovary a Philip Marlowe, asistimos a una variedad infinita de lectores. El visionario, el enfermo, el compulsivo, el melancólico, el traductor, el crítico, el escritor, el filósofo y, ¿por qué no?, el propio autor, Piglia y como Renzi. ¿Qué es un lector? La respuesta es un relato, inquietante, singular y siempre distinto. Ricardo Emilio Piglia Renzi nace en Argentina el 24 de noviembre de 1941. En 2014 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica y muere el 6 de enero de 2017. Estudió historia en la Universidad Nacional de La Plata. Además de escritor, fue crítico literario, ensayista y profesor académico. Fue profesor de literatura en la Universidad de Buenos Aires y durante su tiempo de exilio en Estados Unidos, profesor invitado en varias universidades como Harvard y Princeton. Fue guionista de diversas películas de producción argentina, como El Astillero, La Sonámbula, Recuerdos del Futuro y Comodines, y co-guionista de la película Corazón Iluminado. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que podríamos contar mención especial Premio Casa de las Américas 1967, Premio Planeta Argentina 1997, Premio de la Crítica 2010, Premio Rómulo Gallegos 2011, Premio Casa de las Américas Narrativa José María Arguedas 2012, Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2013, Premio Fomentor de las Letras 2015. Ha escrito diversos géneros, entre los que podemos contar relato o cuento. Entre ellos están Jaulario, La Invasión, Prisión Perpetua, El Pianista. Escribió 5 novelas: Respiración Artificial, La Ciudad Ausente, Plata Quemada, Blanco Nocturno, El Camino de Ida. Y ha escrito también ensayos: Crítica y Ficción, de 1986, Formas Breves, de 1999, Diccionario de Novela de Macedonio Fernández, del 2000, Teoría del Complot, de 2007, Antología Personal, de 2014, La Forma Inicial, de 2015, Las Tres Vanguardias, de 2016, Los Diarios de Emilio Renzi, 2015-2017, y en 2005 publica la obra de la que hablaremos hoy, El Último Lector. Bienvenidos a otro episodio más de Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Hoy, y como parte de la conmemoración por el Día Internacional del Libro, estamos a punto de conversar sobre un gran escrito y un gran escritor, Ricardo Piglia y El Último Lector. Para los que no saben o no ubican la efeméride, el Día del Libro se celebra el 23 de abril. Si están escuchando esto en otro momento que no sea previo a esa fecha, bueno, el Día Mundial del Libro sería el día 23 de abril. Nosotros estamos grabando esto un poquito antes, ustedes los van a escuchar. Aquí estamos mañana. No sé qué estamos mañana. ¿Quién soy? 19 de abril. Mañana ustedes estarán escuchando esto publicado. Y pues en esta semana se estará festejando esto en el mundo para todos los lectores. Qué maravilla que exista el Día Internacional del Libro. Cada vez somos más los que somos conscientes del poder de la lectura en nuestra vida y también la imaginación, la creatividad, el ingenio y el esfuerzo que hacen todos los escritores en el mundo por generar historias que nos convenzan, que nos gusten, que nos orienten, que nos guíen, entre otros. Así que pues hoy vamos a hablar justamente de este libro, como dice Pau, en el marco de esta festividad. Y es un autor de estilo contemporánea, así que pues comenzamos. Les cuento los datos generales del libro y ahorita Ricardo nos va a contar de qué se trata. Como les habíamos dicho en el episodio pasado, ahorita ya vamos a platicar de libros que cada uno ha leído. Este libro lo escogió Richard, por lo tanto él es el que nos va a platicar de qué se trata. Yo no lo he leído, él me va a contar. De hecho, yo nada más hago la investigación literaria para conocer al autor y saber algunos datos generales, pero pues no me adentro en el libro antes de grabar el podcast. Entonces esto no los contará Ricardo, pero yo les puedo contar los datos que investigué. El libro se publica en mayo de 2005 por Anagrama. Es un libro chiquito, tiene 192 páginas y 176 en la edición de bolsillo. El género es ensayo, lo cual a mí, ahorita de hecho antes de empezar a grabar le dije a Ricardo, te confieso que yo no he leído muchos ensayos en mi vida, he leído algunos, no es un género que me emociona mucho.
Me considero buena para escribir ensayos, mala para leerlos. Normalmente me aburre y los que he leído no han sido tan buenos, entonces quizás eso también tiene un poco que ver. Ahorita nos contará Ricardo su experiencia con pero este es el género ensayo. Que es de hecho en el que destaca más, según la biografía de Piglia, destaca más que ha escrito más ensayos que novelas. El costo, yo encontré que no era muy caro, ahorita Ricardo me corregirá si les miento. Es de pasta blanda, o sea, la pasta normal, y una edición ahí entre 160 pesos y 190 pesos mexicanos. Y en digital está entre 100 y 109 pesos mexicanos. No encontré ningún audiolibro ni en YouTube sobre esta obra, solamente las ediciones impresas. No sé si fue lo que le costó a Ricardo. Y como les comento, bueno, fue de 2005. Hay otras ediciones ya de la original, pero pues algunas están más baratas. Yo cuando dije así como de qué vamos a hablar, encontré que el libro precisamente establecía como los tipos de lectores y entendí, ahorita Ricardo igual me corrige, que hace como tipo un viaje por diferentes escritores y diferentes autores para contarnos cómo es que ellos escribieron a los personajes, eso entendí, o cómo es que leyeron a ciertos personajes y los inspiraron. Entonces es como esta cuestión entre los modos de leer de cada uno de los autores y relacionar las biografías con los contenidos. Eso entendí yo. Si estoy equivocada, que Richard nos corrija. A ver, cuéntame si para empezar estoy bien con el precio. No, está muy bien el tema del precio, porque prácticamente sí, ese fue el costo que tuvo. Y la verdad es que es un libro muy cómodo. Yo tengo que confesar que este libro lo compré porque tenía la sensación y la necesidad de comprar un libro y no tenía mucho dinero. Entonces estuve recorriendo la librería, me fui a la sección de bolsillos porque sé que hay descuentos y lo encontré en un descuento. Me costó 39 pesos en el descuento. No es cierto. Sí, pero no lo busquen así porque ya no está. O sea, duró un ratito, ¿verdad? Ya tiene un rato este libro conmigo. ¿En la librería de siempre? En la librería de siempre, que ya patrocínanos, Gandhi. Gandhi del centro ya chafió. Ya, hasta aquí mi comentario. Sí, ahí está. Ya sé. Bueno, esa es otra historia, la contaremos en otra ocasión. Pero efectivamente, Pau tiene toda la razón sobre este mini resumen sobre el libro, al menos la intención de mostrar de qué se trata. El libro es un libro pequeño, como bien dice, que está dividido prácticamente en 6 capítulos, y este libro nos muestra 6 características diferentes sobre qué es un lector. Quiero hacer una advertencia antes de que podamos hablar con mayor profundidad de este libro, porque este es un libro que puede interpretarse de diferentes formas y depende prácticamente de quien lo lea, cómo lo interpreta. En mi caso, este libro lo interpreté como un proceso de reflexión sobre qué significa la lectura en nuestra vida, cómo nos convertimos en lectores y también qué tipo de escritores y de lectores hay inmersos. Dice Ricardo Piglia que cuando hay un escritor muy bueno es que previo a eso hubo un lector muy bueno. Entonces, esto me da mucha esperanza a que en algún día Pau y yo decidamos escribir nuestros libros. Fíjate que hago un paréntesis, hay muchos autores como Benito y así, que lo mismo, detrás de todo gran escritor hay un gran lector. Lo dicen muchos y yo creo que tienen toda la razón, porque necesitas hacerte de mucho mundo para poder escribirle mundo a las novelas que vas a redactar, ¿no? Y ahorita dije, ay, sí es cierto, lo he escuchado con muchos. Y estaría padre, fíjate, oye, o sea, siguiendo el comentario, siguiendo el hilo a esta conversación, fíjate que estaría padre, de hecho, estoy empezando a pensar qué tipo de escritor podría ser, por ejemplo, y me siento muy identificado con 4 escritores, Alejandro Zambra, con Mariana Enríquez, Guadalupe Nettel, que lo vimos en la semana pasada, y con Fernanda Melchor. No sé por qué, pero siento que por ahí podría ir mi tiro hacia la escritura. ¿Tú? Fíjate que yo de pequeña empecé a leer a Isabel Allende, muy pequeña, muy joven, y a Ángeles Mastretta.
Entonces yo, como Sí. toda Ay, mujer, yo sé. yo me veía sí. escribiendo como Isabel Allende y Ángeles Mastreta. Luego, más tarde, conocí a Benito Taibo, que yo he dicho, muero, que es mi escritor favorito. De hecho, siento que Benito Taibo es como tu parte masculina. Sí. No, y de verdad, o sea, y siento que él digamos que complementa todo lo que aprendí de escritores, pero yo me identificaba mucho. Yo decía de chiquita Qué chido. que quería ser escritora como Isabel Allende. O sea, era un claro. moquillo y dije eso. Entonces, Pero créeme está que buenísima. sin yo haber leído mucho de estas autoras y de Benito, sí, totalmente. Digo, sí. Antes de que dijeras yo, sí. Sí, esa. Sí, es Pau. Sí va por ese camino, Pau. Y además creo que también me da mucha risa porque te digo, Benito Taibo es como tu parte masculina. Sí, totalmente. Sí, no, ese señor es la onda, léanlo. Les voy a traer otro libro de él en el podcast. En los próximos episodios. Y tienes toda la razón con lo que dice Piglia, que realmente, por ejemplo, les voy aquí a exponer algo. Ricardo algún rato trae la idea de escribir algo como histórico. Ay, sí. Y yo sé qué idea es. Y tú te has leído mucho historia. Sí. Entonces, obviamente tú estás documentado para poder Sí. hacer eso. Evidentemente, digo, aunque sí soy buena, no es mi fuerte. Entonces, obviamente yo puedo escribir otras cosas como ellas. Pero ahorita me acordé y dije, por supuesto, pues te influencia lo que vas leyendo y cómo creces con eso. Hablaremos de eso al final, pero como de qué tipo de género te vas identificando, pero es por lo que ha llegado a tus manos y lo que hemos leído. Sí, cómo la lectura se convierte en una brújula sobre lo que eres, te da identidad y también te ayuda a entender qué tipo de lecturas quieres seguir haciendo y cuáles de plano ya no te interesan, ¿no? Porque mucha gente se queja de eso. ¿Te ha tocado decir así de nunca vuelvo a leer un libro de este género? Sí, totalmente. Algo que te acuerdes. Antes era fan de la autoayuda, ahorita es bye. O sea, no me pongas al frente ni uno. Ya sé. Bueno, yo no era fan, pero sí llegué a leer yo varios, sí. ¿sí? Me arrepiento de haber gastado tanto en ese dinero. Digo, tanto ese dinero en eso. Mejor de haber sabido hubiera gastado ese dinero en las grandes novelas que había. Bueno, ¿Qué hay? sí. Sí, tienes toda la razón. Sí, creo que yo también es un género que bueno, reconozco y se respeta a quien... Sí, no lo decimos quien para ha leído, menospreciar ni sí, esas no. cosas, pero una vez que lo lees y dices, yo no necesito de los libros de autoayuda, Te confieso 2 autores que he A ver, leído que échale. no vuelvo a tocar y los leí en la prepa. échale. Yo leí en la prepa a Carlos Cuauhtémoc Sánchez Ok. y a Paulo Coelho. No vuelvo. Bueno, sí, yo también Paulo Coelho, no. El único libro que les puedo recomendar de Paulo Coelho, que yo he leído como 4 y de hecho tengo como 2. Tengo El Alquimista porque me lo regalaron y a todo el mundo lo ha leído, creo que todo el mundo lo conoce. Y llegó a mis manos Verónica decide morir en un momento muy complicado de mi vida. Y es un libro que no sé si leyéndolo ahorita sea otra cosa, pero para quien no sabe, hay una película, se lo quieren checar, que habla pues sobre la depresión y el suicidio. Entonces, a mí eso no lo defendería, pero está ok. Pero son 2 autores que no vuelvo así a tocar nunca ni se los recomendaría a nadie. Y eso te lo da la experiencia lectora, que es lo que argumenta Ricardo Piglia en este libro. Entonces, para retomar la idea de lo que les queríamos contar para este libro, es que, como les decía al principio, está dividido prácticamente en 6 capítulos y nos vamos a encontrar con 6 procesos diferentes. La primera es ¿qué es un lector? Ahí aborda muy bien Ricardo Piglia algunos ejemplos de lo que es un lector y para ello me gustaría hacerles justamente una mini brevísima lectura sobre una de las identidades que le da Piglia precisamente a este. Por ejemplo, él menciona en una de las secciones al lector adicto y dice lo siguiente: el lector adicto, el que no puede dejar de leer, y el lector insomne, el que está siempre despierto, son representaciones extremas de lo que significa leer un texto, personificaciones narrativas de la compleja presencia del lector en la literatura. Los llamaría lectores puros. Para ellos, la lectura no es solo una práctica, sino una forma de vida. Cuando uno lee esto, aprendes a ver la diferencia en qué tipo de lector eres tú. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, yo diría, yo no soy un lector adicto, ni soy un lector insomne, ni soy un lector puro. Estoy formándome como lector, pero en realidad no he llegado a ese extremo, porque sí conozco algunos otros, por ejemplo, un usuario de Instagram, el pibe lector. Yo no sé Que también ya le voy a pedir que nos patrocine porque siempre lo mencionamos sí, aquí. Ya, suéltale, pibe lector. Desde Buenos Aires. Pero yo no sé, pero literalmente me aceleran sus lecturas. O sea, en el sentido de que me estresa ver que
cuando yo estoy empezando, ¿qué quieres? El último lector, él ya se había echado 10 libros. O sea, digo, o sea que este hombre despierta a las 5 de la mañana, lee un libro, a las 11 ya acabó uno, se avienta con otro, y en un día ya se aventó 4. O sea, me parece que es mucho lo que lee, a menos que lo vaya leyendo y luego lo vayas. O sea, no sé si es una estrategia o no, pero si sí es un lector como lo que dice Piglia, aquí deja claro qué tipo de persona podría ser, que son personificaciones prácticamente que no consideran a la lectura como un hobby, sino como una forma de vida. Y tiene sentido porque pues hay muchas profesiones o muchas aptitudes que se convierten en parte de nuestra vida, ¿no? Como el ser fotógrafos, como que dicen, no, es que fotografiar no es un trabajo, es mi estilo de vida, yo siempre cargo mi cámara a todos lados. Podría ser. Yo también creo que puede ser por etapas de tu vida, no lo sé, pero el tipo de lector también... yo tengo un comentario de eso al final, ahorita se los digo, pero de momento les diré que yo creo que es por etapas de vida. Ahorita que dijiste eso, yo creo que en mi caso, que sí me considero una buena lectora, ha habido etapas en las que no leo casi nada en un año, que tocaré 2, 3 libros en un año y, bueno, no, 2, 3 es poco, pero, o sea, una cantidad muy pequeña. Y ha habido temporadas, recuerdo una, no me acuerdo hace cuánto fue, ha de haber sido hace unos, yo creo que unos 10 años, que padecía mucho de insomnio, no podía dormir realmente y en las noches acababa libros. O sea, me acuerdo mucho, no me acuerdo de todos los libros, pero que un día en una noche acabé El niño con el pijama de rayas, al día siguiente acabé Aura, al día siguiente así acabé otro y me fui todos los días en una noche. Entonces en esa semana yo creo de haber leído unos 15 libros en una semana por a causa del insomnio, de no poder dormir. Y yo tenía mi librero, en ese tiempo era muy chiquito y lo tenía atrás de cabecera. Entonces yo así como que agarraba uno y dije, el que toque mi mano, y lo sacaba y decía y me ponía a leerlo. Se oye bueno. Entonces en ese momento era una lectora adicta y yo cargaba el libro así de que al baño, al camión, a donde fuera, yo cargaba el libro. Y ha habido temporadas en las que no me dan ganas y no lo toco. Entonces creo que podemos itinerar en etapas de nuestra vida. Y vemos etapas en las que los libros nos rescatan, nos salvan, nos ayudan, nos acompañan. Y hay temporadas en las que no los queremos ni ver, no nos inspiran. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un bloqueo lector, porque estoy leyendo Lolita de Vladimir Nabokov. Y es un libro difícil de leer, por la temática, lo que representa y lo que te hace imaginar. Me cuesta trabajo, mucho, y eso como que me bloqueó. Me da hueva agarrar otro, me da flojera tomar otro libro. Y me pasó no me acuerdo los títulos, pero tengo 4 pendientes. O sea, es tanto el inconsciente en el que estaba leyendo que hasta se me olvidaron los títulos y digo, ¿cuál otro estaba leyendo? Estoy leyendo un ensayo sobre Porfirio Díaz, que era el que te decía antes de arrancar el programa, que me está gustando mucho y que casi acabo, que son casi 400 páginas. Y que es increíble cómo ese libro sí me está ayudando como a volver a la lectura. O sea, nada que ver con las novelas que leía, pero nos da una idea de que a veces, ¿qué libro nos saca de ese bloqueo lector, no? Puede ser un libro muy bueno o puede ser un libro que nos interese mucho desde adentro, desde nuestro interior, porque a mí el tema histórico siempre me ha gustado y Porfirio Díaz me encanta. Pero para otra persona decir, ay no, qué flojera, ¿no? Leer ese tipo de libros, pero no, bueno. A mí no me sacaría. A mí sí, ahorita me está sacando del reto, digo, del bloqueo lector. Y otra de las cosas que menciona este libro de Ricardo Piglia es, por ejemplo, algunos de los autores más prominentes o más importantes en el mundo de la literatura, como lo fue Borges. También lo menciona a Borges en este ensayo sobre la lectura. Yo de veras les quiero recomendar que lo lean, porque me pasó algo muy curioso cuando yo estaba leyendo este texto, y es que, a ver, Pau, te voy a hacer esta pregunta y tú me vas a decir tu opinión, porque quizá no sé si estoy bien yo o el público que nos escucha, no sé, cada quien tendrá su orientación o su idea, pero a veces consideramos que lo que leemos puede ser un máximo o un mínimo en el mundo de la literatura, ¿no? Si tú lees un libro de autoayuda, a lo mejor te consideras un tono medio, un tono mínimo, un tono máximo, dependiendo de tu sensación y tu experiencia en la lectura. Pero luego ha pasado que al leer Rayuela dices, no sé nada de lo que significa la lectura. O decides leer Drácula y dices, no, los libros no son para mí. O piensas de pronto en el libro de Barack Obama y dices, no. Yo lo quiero. Exacto. Va a pasar cosas que dices, a lo mejor
este lector al que le gusta este tipo de lecturas muy elevadas, muy complejas, se le hace un libro fácil. Pero si tú le presentas uno de Benito Taibo, va a decir, es que para mí es muy difícil leerlo. A lo que me quiero referir con esto es que muchos consideran a Borges el autor más difícil de leer en la literatura, por todo el contenido creativo que tuvo. Bueno, ajá. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú consideras que hay buenos, malos lectores o que hay buenos o malos libros? Yo no lo consideraría como tal. Voy a parafrasear un poco lo que alguna vez les dije cuando Benito Taibo lo sacamos aquí. Él decía mucho de que las personas que lean lo que quieran, que, o sea, mientras lean, que lean lo que le guste, lo que se le acomode, lo que sea. No considero que haya sí hay libros malos, la neta, pero no considero que haya ni buenos ni malos libros, sino que a veces las personas no encuentran el libro adecuado para la persona. El lector, yo considero que no hay lectores buenos ni malos, hay lectores. Hay lectores que leen poco, hay lectores que leen mucho, hay lectores que leen un género. Por eso hay tanta diversidad, hay para todos. Mientras haya lectores, que haya lo que sea. Y yo pienso, siempre he vivido como de que no nos estigmaticemos porque no... Ay, es que yo no he leído a los, no sé, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Borges, y te estresas. A eso me refiero, exacto. Y que tú dices, es que yo no los he leído, híjole. Como que te obliga a la gente a veces a querer alcanzar esas lecturas, pero a lo mejor no van con nosotros y no nos tenemos que sentir mal. No. Yo pienso así, que a veces me he dicho, ¿cómo? ¿No has leído a Carlos Fuentes? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Aura? Que no a ti no te gustó Aura y que es muy respetable. Y yo te dije, pues es que Aura es como, pues no sé, como que te lo dejan en la escuela y punto. Y a veces yo creo que ni los maestros lo entienden ni te lo encargan. Ajá. Entonces, yo siento que no es obligación que te guste. Como tú ahorita mencionaste Rayuela, de hecho, me acuerdo que yo andaba en la librería con Richard y le dije, mira, ven, te voy a explicar cómo se lee Rayuela. Sí, exacto. Y te dije, Rayuela, así es a la madre, y que tiene, creo que, no me acuerdo cuántas formas son de leerse, creo que 3, y puedes leerlo corrido, por capítulos, por no sé qué. O al revés, empezar de atrás para adelante. Sí, hay como formas de... O buscar los capítulos, me decías. Exacto. Te juro que fue un aprendizaje tan significativo que se me quedó eso de decir... mira, empiezas aquí en el capítulo 1, está en la página 5, el 2 está en la 50, vas y lo buscas, así, o sea, dices, ¿qué desmadre es este? Exacto. Pero es un libro exitosísimo, premiadísimo, una obra... es muy difícil de leer, eso es un libro que es difícil. Exacto. Y es, sí, o sea, y no que no sea para cualquiera, pero no estás obligado a leerlo. Habiendo tantos libros, tú puedes escoger el género que te guste. Si tu género es autoayuda porque lo que tú quieras, pues órale, pues vas. Si tu género es terror, yo tengo conocidos que solo leen terror, pues órale, síguele con el terror. Pero yo considero eso, y sí considero que hay libros malos, sí considero que hay novelas que no sé por qué se publicaron, que sí están mal hechas, no tienen estructura, no tienen personajes. Obviamente Rayuela y eso no es para eso. Pero esos autores que se consideran de la élite, no es una obligación leerlos y no te hace un mal lector no haberlos leído. Quizás no ha llegado a tus manos, quizás no ha llegado el libro que te emocione de ellos. Ahorita que decías, por ejemplo, de Borges, así, hay libros que... Yo me acuerdo que alguna vez de la biblioteca saqué uno de Borges, no me acuerdo si... No me acuerdo cuál fue, si fue la Alep, no me acuerdo. Fue un libro así y no pude con él. Y yo estaba muy chiquita, estaba en prepa y dije, ay no, Dios, ¿qué estoy leyendo? Y no, o sea, lo dije, pero no lo entendía. Entonces no era mi momento y no lo iba a entender y pues no me iba a esforzar y probablemente eso me hubiera alejado de leer. Entonces, si no te gusta, pues no lo leas. Y no porque no te guste un autor, a lo mejor intenta una segunda novela y si de plano esa ya no te gusta, ya, ese autor no era para ti. Exactamente. Entonces, que era lo que te decía, a lo mejor hay autores que tú dices, ay, este libro no lo vuelvo a tocar. Que dices, a lo mejor de este autor nada más leo uno y me quedo con eso, o este autor me gustó mucho y pues le voy a dar chance a otros dos, o en el segundo te decepcionas, como me pasó a mí con Alan Hollinghurst, o algo así, creo, no sé si se pronuncia así. Yo leí La biblioteca de la piscina, un libro eróticamente delicioso, y luego me compré otro que se llamaba Las llaves de no sé qué. ¿Qué es esto, no? Bye, a la basura. Bueno, ¿ya ves que no te gustó Aura? No, ajá. Y yo te acabo de regalar uno de Carlos Fuentes. Sí. Que, bueno, ahora que lo empieces me contarás porque yo no lo he leído. Exacto, pero hay que ver la segunda experiencia. Estaba en mi biblioteca y se lo pasé a Richard. Y pues a ver si ahora pero con fíjate, ese de Carlos Fuentes. cómo son las cosas, porque el de Carlos Fuentes de Aura era como un intento de hacer una lectura como muy, una historia como muy cercana al terror y a las historias como de ultratumba y al misterio y cosas por el estilo. Y de pronto el que me prestas, o más bien el que me das, es Águila o Sol, creo que se llama así. La silla del águila. La silla del águila, que es como una onda que a mí me gusta. Águila o Sol volado. Águila o Sol.
No sé por qué pensé en eso, pero siento que se me va a gustar porque ya leí la sinopsis y dije, sí, me voy a clavar con ese. Pero bueno, por ahí va el asunto. La idea de los que están escuchando ahora mismo esto es que no les pase como a muchos amigos, compañeros, conocidos, familiares, les ha pasado con la lectura, que eligen el libro equivocado o incorrecto o el que no les gustó, tienen una mala experiencia y botan toda la lectura para siempre. Entonces, por eso es el comentario referido a esto. Ahora, en este libro hay algo muy interesante que les quiero leer sobre Borges, que dice que quizá la mayor enseñanza de Borges sea la certeza de que la ficción no depende solo de quien la construye, sino también de quien la lee. La ficción es también una posición del intérprete. No todo es ficción, pero todo puede ser leído como ficción. Lo borgiano es la capacidad de leer todo como ficción y de creer en su poder. La ficción como una teoría de la lectura. Esto nos habla justo de esta interpretación que cada lector le puede hacer a su lectura. Y esto es muy importante y por eso este podcast se basa en eso, en la opinión, la idea y la historia con la que cada uno nos conectamos, porque tanto Pau como yo vamos a tener siempre una interpretación diferente, y ya lo mencionábamos en el episodio anterior. Hay gente que nos escribe en redes sociales y dice, no, su reseña está equivocada, o la opinión que tienen de este libro no me parece adecuada. Pues eso siempre va a pasar, porque al final la interpretación, como dice Ricardo Piglia, relacionado con Borges, es que cada quien lee la lectura como si fuese una ficción o no, o con el estilo que quiere, ¿no? Algo que creo que ahorita lo acabas de mencionar, yo no, obviamente ya les dije que yo no he leído ese libro, sino que investigué qué dicen las reseñas, qué dicen los que han entrevistado a Piglia, qué dice Piglia de por qué escribe este libro, que era lo que les contaba. Y yo encontré que tiene dos ejes por los cuales normalmente las personas han interpretado este libro. Uno de ellos es el hábito de leer. El libro se llama El último lector y habla pues del hábito de leer, o de que clasificar de cierta manera a los lectores dependiendo a qué tan adictos son a la lectura, así lo entiendo yo. Y otra, que Piglia no se pregunta tanto qué es leer, sino quién lee, dónde está leyendo, para qué lee, cuáles son las condiciones en las que lee y cuál es la historia de quién lee, porque en base a eso le damos contexto, que es lo que acaba de mencionar Ricardo. Y eso es como que lo que han sacado las personas, y creo que Ricardo está muy, muy acertado en eso, o sea, en cómo nos lo está contando. Y dije, mira, ya le estoy entendiendo al libro y de qué se trata. De hecho, sí se me antoja leer esa novela, la verdad, porque pues al final de cuentas lectora. Y habla algo de que realmente creo que una obra toma sentido cuando el lector, valga la redundancia, el momento que la está leyendo, se lo confiere. Es decir, la obra llega a tus manos, y qué tan gloriosa sea, es quizás porque hay una montonal de personas que se están identificando con esa historia. Y exacto, habrá novelas que no. Que no, o que están fuera de las posibilidades de la imaginación del lector, que a lo mejor el escritor las diseñó y las creó para que tuvieran solamente una interpretación, y el lector la termina cambiando por lo que acabamos de mencionar, que cada lector decide darle un perfil a esa lectura. Y eso sucede muy continuamente con muchas lecturas. A mucha gente Harry Potter le parece un libro infantil, pero para otros, a lo mejor de 30, 35, 40, 45 años, les parece uno de los mejores libros escritos, o de las novelas escritas de fantasía o de ficción. Entonces, esto depende mucho de la interpretación de cada uno. También hace mención de algunos otros personajes como Franz Kafka, por ejemplo, a la hora de narrar, escribir, diseñar, crear toda la escritura. Incluso nos menciona Ricardo Piglia algunas de las obsesiones de Kafka, y que de esas obsesiones él las retoma, las transforma y las crea o las convierte en estos grandes libros, en este gran libro exitoso que se llamó La Metamorfosis. Yo no había leído, previo a esto, o sea, primero leí El último lector, yo no había leído La Metamorfosis. Cuando terminé de leer este libro, lo primero que hice fue leer La Metamorfosis. Y entonces cuando lo estaba leyendo, dije, claro, aquí está esta, hasta incluso podía, eso lo leí digitalmente, en los PDFs esos que se encuentran, lo pude leer y pude subrayar en amarillo o en colores digitalmente hablando esas obsesiones. De pronto esas necesidades decía Ricardo Piglia, como de abrirse camino ante lo que veía, las relaciones con las
mujeres que él tenía. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, La Metamorfosis se convierte en un libro memorable, pero a partir de una lectura previa donde yo entendí qué era lo que quería dar a entender Franz Kafka. Fíjate que ahí esto es como una navaja de doble filo. Porque si ustedes se dan cuenta en este programa, en este episodio, bueno, en varios, en todos mejor dicho, lo que hacemos es que Pau nos da una introducción de quién es la autora, quién es el autor, qué ha hecho, por dónde va el camino. Pau trata siempre de revisar las entrevistas como para ubicar quién es quien escribe. Porque eso se vuelve fundamental a la hora de leer. Yo no me había dado cuenta. O sea, tú agarras un libro y dices, no sé quién es Guadalupe Nettel, como nos pasó. ¿Quién es Guadalupe? Sabrá Dios. Terminas de leerlo y te quedas satisfecho con la lectura porque te gustó. Pero cuando indagas, cuando investigas, cuando empiezas a seccionar la información que hay en internet, dices, wow, el libro crece, hay un fondo. Y esto nos quiere dar a entender Ricardo Piglia con Kafka. Con algunos de los ejemplos de Kafka. También menciona, por ejemplo, a Ana Karenina como un personaje ficticio, pero que ni le interesa. Fíjense, hay una escena muy interesante que maneja Ricardo Piglia y a mí me parece impresionante, que es Ana Karenina va leyendo en va leyendo en un tren, un libro. No les voy a decir cuál para que si lo quieren leer lo busquen y ahí lo encuentren. Y Piglia dice, vean qué lectura está leyendo Ana Karenina. Pero Ana Karenina es un personaje ficticio. Quien lo escribió, León Tolstoy, le da una asignatura, le da una condición a Ana Karenina para el tipo de mujer que tiene que ser dentro de la novela. Pero Ana Karenina dentro de la novela se convierte en un personaje pues prácticamente real con la lectura que va haciendo. Entonces, y desgraciadamente al final, aquí hay un spoiler sobre Ana Karenina, entonces si no lo han leído, pues no, pues brínguense eso. Y si no, léanlo porque le van a entender mejor. Ay, está bien extenso Ana Karenina. No, pues sí, bueno. Pero el spoiler más grande que da, digamos, Ricardo Piglia lo dice, ¿no? Lástima lo que iba leyendo Ana Karenina y el tipo de vida que llevaba en la historia, porque al final lo que termina pasando, pues echa a perder toda la historia. Entonces dices, llega un punto en el que reclamas a León Tolstoy y decir, ¿qué onda? Conviertes o construyes una mujer muy importante, poderosa mentalmente hablando, y de pronto le das esto al personaje y te saca de onda completamente. Y ahí Ricardo Piglia nos ayuda a pensar qué estaba pasando el escritor, qué estaba pensando el escritor a la hora de tomar esa decisión respecto a uno de sus personajes más importantes en la historia de la literatura, que es Ana Karenina. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a ver qué más podemos leer, cómo vamos leyendo y que no nos creamos del todo estas críticas, yo las digo o las considero ridículas, de gente que nos dice, pero ¿cómo? ¿No has leído fulano de tal? Es que la interpretación de este libro es así y asá. Son opiniones. No, a mí me parece, mira, a mí me parece como muy payaso el hecho de que yo entiendo que hay personas que son 1000 veces más educadas, que han estudiado literatura y que conocen de muchas cosas. Yo, por ejemplo, me considero buena en literatura, es algo que, o sea, así como hay personas que dicen, no, hombre, yo soy bien buena para, no sé, programar, yo soy bien buena para la química. Bueno, yo, Paola, me considero buenísima en literatura, creo que siempre ha sido mi fuerte desde muy chiquita. Y porque me interesa, lo investigo. Si a alguien más le interesa otro tema, lo investigará. Entonces, si te gusta, pues qué bueno, pero eso no hace que porque tú sepas de un tema, tengas que demeritar que otra persona no lo sepa. Porque es probable que esa otra persona sepa algo que tú no sabes. En este caso, hablando de libros, por lo tanto, me parece muy payaso que hay personas que sabiendo una literatura, pues te dicen así de, no, pues entonces el genio y la... Pues no, o sea, no es para ti. Mientras tú leas y te sientas a gusto, los libros son como esa puerta, ¿no? Ese acompañamiento. Para cada quien son diferentes. Para mí, Paola, siempre son un acompañamiento. A mí me gusta mucho vivir entre libros y sus historias. Por lo tanto, leo mucho. Hay personas que leen para distraerse, hay personas que leen para relajarse, a mí también de repente me pasa. Hay personas que leen buscando una solución de cosas, hay personas que leen para aprender algo. Entonces, mientras lean, todo está bien. Pero sí se me hace muy payaso cuando, ¿cómo que no has leído a Nietzsche? ¿Cómo que no has leído? Pues no, porque no es mi tipo, o sea, a lo mejor esto sí, esto no. Yo le contaba a Ricardo que yo tenía mi ex suegra, que Ricardo la conoce, de hecho. Es una persona que una de las cualidades que yo recuerdo que le gustaba mucho de mí cuando su hijo me presentó fue que yo leía. Y ella leía mucho, ella tenía una biblioteca, pero ella tenía una biblioteca muy feminista.
Entonces ella me decía, ¿qué lees? Y yo, no, pues yo, o sea, yo siendo una mocosa de 15 años le podía sostener una discusión de libros a una señora de 50 años que había leído mucho. Entonces a ella esa característica a mí le gustaba. Pero al momento de estar como que ella evaluándome de qué libros has leído, a mí me decía, no, te falta esto. Gracias a ella, reconozco, yo empecé a leer, por ejemplo, Ángeles Mastreta. Yo empecé gracias a ella a leer Isabel Allende. Okay. O sea, ella me fue como introduciendo a eso, ¿no? Lo cual se lo agradezco mucho. Sin embargo, era de... ¿cómo? Y eso está padre, ¿no? Cuando te sugieren. Sí. Cuando te dicen, oye, deberías de tomar este camino, a ver qué te parece. A ver cómo vas. Pero, por ejemplo, ella me puso a leer libros de filosofía, libros de Nietzsche. Me acuerdo mucho de ella, me puso a leer El Anticristo. Me puso a leer libros bien complicados. Yo a mi edad muy pequeña. Y ella me dice, es que ¿cómo es posible que no los hayas leído? Y yo así de, señora, tengo 15, estoy segura que a mi edad usted no los había leído. Pero ese es el punto. O sea, había cosas que decía, es que esto no me gusta. Y ella, es que es básico. Este es básico. Y ella, nunca se me olvida que ella me recordaba mucho esos básicos. Ella era, por ejemplo, muy fan de Carlos Fuentes. Tenía todos los libros. Wow. Yo he leído muchísimos de Carlos Fuentes y se los agarré de su biblioteca, o sea, ella me los prestaba. Pero no era mi, o sea, ella me decía, es que este es básico. Tú es básico que leas Carlos Fuentes. Y yo, sí, señora. Entonces yo me chutaba los libros de Carlos Fuentes. No me gustaban, pero yo los leía porque era básico, entre comillas. Tenerlos en la lista de tus lecturas de ya los leí. Y pues no, o sea, si no era para ti, ¿no? Y yo a veces los leía obligada, y yo cuando llegaba a su casa a desayunar los domingos, todos los domingos desayunaba, yo le entregaba un libro y ella me daba otro. ¿Qué te pareció el libro? Y en el desayuno hablábamos de esos libros. Entonces, yo a veces no, pues, ¿cómo le decía? No me gustó, señora. ¿Cómo le explico que no está muy feo? Está muy difícil, está muy aburrido, la historia no me llenó, pero pues ella era como de, y entre otros, no me acuerdo de otros autores, pero me acuerdo que tenía las ediciones especiales de una colección de Carlos Fuentes, nunca se me va a olvidar, que eran como gris con azul. Y todos, los leí todos, pero por ella. Y a mí no me gustaba Carlos Fuentes. O sea, sí, es un señorón, es escrito un chingo, pero pues a mí la neta Carlos Fuentes no me gusta. Pues sí. Entonces, pero no es básico. Y el día que tú tengas hijos, o que yo tenga hijos, o lo que tú quieras, o alumnos, no vas y le dices, esto es básico. No va por Que ahí. fue un error que cometió, creo yo, muchos de los maestros que recomendaban a fuerza lecturas, porque entonces nos hicieron odiar la lectura, ¿no? Leer el Mío Cid, por Dios. En la secundaria, ya sé, o en la primaria, los cantos. el Quijote, no, ya sé. ¿Qué onda? Los libros más complicados, los más complejos, libros que los lectores prácticamente, muchos de los grandes escritores, hasta los mismos grandes escritores reniegan de estos libros, es decir, fueron en su momento, fueron en su temporada, pero bye, tenemos que cambiar, tenemos que darle vuelta a la página, y ahora los clásicos son estos, ¿no? O por eso incluso ahora estas ediciones de bolsillo ya te dicen en la parte de arriba, es lectura contemporánea. Tú sabes a lo que te atienes a la hora de leerlo, o bienvenido al mundo del siglo XXI, porque esto es lo que quieres y lo que necesitas leer. Sí, estoy de acuerdo. Hay una diferencia enorme entre lo que uno debe leer y lo que te obligan a leer o lo que te sugieren leer. Y esa podría ser una buena recomendación para este día, al menos para la celebración del Día Internacional del Libro, es no se casen con las ideas que nos comparten o nos dan para leer. Por eso este podcast tiene esta ventaja, y Pau me ha contado de algunos amigos que nos escuchan ahora mismo y que dicen, fíjate que fulanito de tal compró el de Alejandro Zambra, el de poeta chileno. Yo, ¿qué? Pero si no tiene cara de que vaya a leer a poeta chileno. Pues sí, fíjate que lo compró y ya vamos a ver si le gusta, ¿no? Eso está padre porque significa que tu conexión, o sea, la conexión que yo tuve, Ricardo, con ese libro, a la hora de narrar el podcast, se lo transmití a nuestro amigo que nos escucha. Que de hecho, a mí me parece maravilloso que la tecnología nos permita ahora crear esto. Yo me hice más lectora gracias a BookTube en su momento, hace muchos años, cuando descubrí que YouTube no era solo ver el Edgar se cae, sino que descubrí que existían reseñas de libros. Para mí fue como de, ¿cómo? Hay gente hablando de libros en YouTube. A ver. Y yo así, con mis primeros internets, ¿no? Empecé a ver que no todo eran memes y así, y me metía realmente a buscar reseñas, y yo, a ver, y como no tenía dinero para comprar libros, yo me emocionaba viendo lo que otras personas decían de libros, y te juro, yo apuntaba de, ok, este se me antoja. Y cuando tuve así que empecé ya a ganar más dinero y que empecé a trabajar bien, te juro que lo primero que hice era cada quincena libros y libros, y todos los que yo quería, los fui adquiriendo para yo leerlos porque ya me los había antojado otra persona. Claro. Obviamente había reseñas que decían, no, ese no se ve como para mí. Pero eso se me hizo maravilloso porque ahora hay comunidades, como el podcast crea comunidad, como YouTube crea comunidad. Sí. Entonces ya tú te vas dando una idea, ya no vas a ciegas. Antes yo creo que tenías que escoger el libro ahí como que por la buena de Dios, pero ahorita puedes
agarras reseñas de Goodreads, ves un video, te vas a un podcast y ya escoges todo y ya informadamente vas y buscas un libro. Ya no gastas en vano. Igual para todo, hay reseñas hasta de que si quieres comprar un micrófono, hasta si quieres comprar unas sombras de maquillaje. Entonces a mí se me hace maravilloso. Eso creo que ha sido un gran, gran avance. Y algo que mencionaste ahorita, si eres un primer lector, Ricardo, yo siento que está muy difícil entrar a una librería y verte abrumado, ya lo hemos platicado, por todos los libros. Totalmente. Porque no sabes ni por dónde empezar. Si yo aviento a alguien que no sabe, exacto, ¿cómo le haces? Aparte te da pena, porque la verdad es que la gente que está comprando al interior es porque sabe lo que está buscando, aparentemente. O sea, eso no lo sabemos, pero lo imaginamos. Te lo digo porque me pasó, ¿no? Cuando yo entré por primera vez a esta librería famosa, que pues prácticamente es la que... ¿Te acuerdas cómo fue tu primera vez? No, sí, es horrible, horrible. Porque yo entré y dije, quiero leer. Ya leí Eat, Pray, Love de Elizabeth Gilbert y me parece que está chida, está muy buena, pero a lo mejor como que puedo ser merecedora a otro tipo de lecturas. Pero ¿qué leo? Y me pasó eso, me dio mucha pena, mucha vergüenza entrar a la librería y no saber qué elegir, porque luego se te acercan las personas y te dicen, ¿buscas un libro en específico? No, estoy viendo, ¿no? Pero esa vista o esa lectura es, pues hay tanto, no sé ni de qué trata, ni de qué va. Es más, estoy tan nervioso que ni siquiera estoy leyendo la reseña, solo creo que me estoy guiando por la portada del libro, se ve lindo, se ve bonito, y luego pasa el tiempo, y cuando ya uno empieza a ser un buen lector, o que tienes costumbre, o asiduo, o experiencia en la lectura, pues ya entras como Juan por tu casa, y dices, a ver, con permiso, quítese, yo sé dónde están. Quítese, yo sé dónde están los libros más importantes en esta librería, y que ya llegaron los nuevos, y vengo por este libro, ¿no? Eso es muy lindo, pero sí tienes toda la razón. Cuando uno es por primera vez un lector, no sabes ni por dónde empezar, ni por dónde comenzar, pero afortunadamente, como dices, ya están todas las aplicaciones, todos los canales de YouTube, las nuevas aplicaciones para leer, y también están los podcasts como este, donde ustedes van conociendo, pues qué tipo de imagen o de representación tienen estos libros. También otro de los datos importantes que nos maneja Ricardo Piglia es, por ejemplo, otro personaje muy importante como es Robinson. ¿Se acuerdan de Robinson Crusoe? Of course. Bueno, pues dice aquí Ricardo Piglia que lo que salva a Robinson del horror, lo que le permite escapar de la locura y reconstruir el sentido de lo que está viviendo, son los libros que rescata entre los restos del naufragio. Qué maravilloso este parrafito, porque si ustedes lo asemejan a la vida real, a mí sí me pasó. A mí la lectura me salvó de uno de los momentos más dramáticos de mi vida, que fue la depresión que viví, y fue el de Elizabeth Gilbert. A mí también. A lo mejor para algunos podrían decir, ¿ese te salvó de la vida? Pues ese fue. Fue un libro el que me salvó prácticamente el... No cometer una tontería, gracias a Dios, no, pero sí el de mantenerme en ese estado de perpetuidad de depresión o de tristeza. Ese fue el que me motivó a decir, voy a salir adelante, voy a hacer más cosas, quiero hacer esto y quiero leer más. Me encantó esto y de hecho esto lo dejé así como para la mente y lo tengo en una nota de la libreta, es lo que salva a Robinson del horror, lo que le permite escapar de la locura y reconstruir el sentido de lo que está viviendo, son los libros que rescata entre los restos del naufragio. ¿Están viviendo ustedes un naufragio? ¿Qué libros pueden rescatar de ese naufragio? Qué fuerte, ¿no? De hecho, es lo que te decía, cuando tú encuentras un libro que son tablas de salvación, van a decir que, por favor, ya quiero conocer a Benito Taibo, pero Benito Taibo en una de sus pláticas, en una de sus TED Talks, dice que los libros son eso. Hay una introducción muy famosa que todo el mundo ha citado de Benito, que dice, los libros son una N de cosas, entre ellas dice, son tablas de salvación para el naufragio, son bla, bla, bla. Y yo siento que llegan, cuando un libro te marca mucho, que puede que ni sea tan bueno, pero cuando te marca mucho, llega en el momento adecuado a tu vida. Ejemplo, el de Guadalupe Nettel, a mí me marcó, creo que es un libro que si lo hubiera leído más chiquita no lo hubiera entendido, ahorita me marcó. Y estoy igual que Ricardo, a mí Gilbert también me marcó completamente, porque también me salvó de una depresión, y así sucesivamente el número de libros que hemos leído son los que en el camino pues nos van marcando y vamos recomendando, ¿no? Sí. Y a lo mejor hacemos lectores a partir de eso. Yo obviamente voy a recomendar libros que me van a gustar y te puedo decir así, léete pero es muy complicado, es muy complejo. Cuando tú quieres evangelizar en el nombre de los libros, es bien complicado porque a mí tengo la fortuna de que muchas personas llegan y me escriben para decirme, oye, ¿me recomiendas un libro? Oye, tal, no tienen una idea y se siente bien bonito, la verdad, pero hace poco una amiga de nosotros me escribió así de, quiero libros contemporáneos para jóvenes de no sé qué, yo no sé para qué los quería. Okay.
Es la amiga que tú y yo conocemos, que yo dije, para Sí. sus hijos, para ella, ¿para quién los querrá? Sí, claro, para más o menos saber por qué camino, ¿no? Y yo, ¿Qué pues, recomendar? ¿qué te recomiendo? Yo, mira, pues, como que esto y esto, pero yo, ¿para qué, no? O libros para niños. Y es muy complicado porque a lo mejor si doy una mala recomendación es probable que la persona no le guste y a lo mejor después ya no lea. Entonces Sí. es una responsabilidad grande. Y algo que quería, ya vi que Ricardo cerró su libro y yo, no, espérate, que quiero que me expliques algo. Sí, claro. No sé si Ricardo, que no estoy tan de acuerdo con eso, pero no sé si hace una clasificación de lectores, de así específicamente, así de ahí, lector bueno, lector malo, lector medio, porque hablaste del primero, Sí. que era como este adictivo, ¿no? Pero hace como una lista general de como cuáles No. son. Lo que dice es que cada uno de los lectores tiene una representación, digamos, para él, y que esto determina mucho, como te decía, el tipo de libros que van a girar en torno a este personaje. Entonces, por ejemplo, está el lector visionario, el enfermo, el compulsivo, el melancólico, el traductor. Estos lectores lo que hacen es darnos una categoría de las listas de libros que pueden leer dependiendo del personaje o dependiendo del tipo de persona. Por ejemplo, había uno del traductor y hablaba y hacía mención de cómo, por ejemplo, la papa, el nombre de la papa, una papa en inglés, ¿no? Echó a perder un montón de lecturas y de escrituras a la hora de traducirlos al español. Tanto que los traductores que hacían esta función, pues cambiaron todo el sentido completo del libro solamente por una palabra, que era clave en la historia, pero que ellos la transformaron, y que el escritor original en inglés no quiso nunca jamás que el libro se fuera por ese camino, y el traductor en español lo vino a consumar hacia otro camino. Entonces, cuando te encuentras un lector gringo, un lector inglés, que leyó el libro original y luego te encuentras al que leyó el libro en español y los confrontas sobre la lectura, los dos tienen perspectivas totalmente diferentes del fundamento o la raíz del libro. Estamos de acuerdo que Guadalupe Nettel es un libro que habla de 3 mujeres, como lo vimos en el episodio anterior, pero a lo mejor por la mala traducción que pueda llegarse a Estados Unidos y tú te enfrentas con la lectora de Estados Unidos, ella te va a decir, no habla de eso, habla de la crisis matrimonial de los... Dices, ¿en qué momento? Hubo una mala traducción en el libro que hizo que toda la demás historia girara únicamente en torno a ese tema. Por eso la lista viene así. El traductor, el lector crítico, ¿no? Estos lectores que nos decíamos hace rato que te obligan casi a leer lo que ellos consideran, pues digamos que la maravilla, ¿no? Exacto. O el escritor filósofo que siempre quiere darle una orientación o un tema a un libro en particular. Y que dice, es que este libro nos hace reflexionar sobre el ser y que casi yo soy de esos. A mí los libros, cada vez que yo leo un libro, digo, algo muy profundo está a punto de dejarme este libro, que por eso es que se los recomiendo. Y hay gente que dice, no, pues no me gusta por eso, me gustó más por la historia. Eso es lo que quiere decir, pero no los clasifica así, para que no piensen que discrimina o que separa o que dice, estos son los chidos, estos no. No. Dice, ¿son estos los lectores? ¿Dónde cabes tú? ¿Dónde estás tú? ¿O eres una categoría nueva? Ya, me gusta porque eso, precisamente, no quería saber si no había hecho como esa distinción. Sí, no. Ya, esa era como una duda que yo tenía y que de hecho la traía como por ahí apuntada para ver realmente si él, pues sí, si segmentaba como a la gente, ¿no? Sí. Yo considero eso, hay lectores. Yo también estoy de acuerdo, hay lectores y vamos a ir cambiando, porque yo te les dije, yo era de autoayuda y tenía muchos, ya no los tengo, ya los regalé, ahora soy de novelas nada más. Pero ahí apareció una que se llama, creo, el libro de Dune, que es de ciencia ficción. Nunca he leído ciencia ficción, pero ¿y qué tal que me gusta? Sí. Y me voy por ese camino y le doy un descansito a la novela. O sea, el lector va transformándose conforme va leyendo y eso también está interesante. Yo creo que es como con la comida. Tú no puedes decir así de, pues es que no me gusta esto si nunca te lo has probado y nunca lo has comido. Considero que al menos alguna vez en la vida cuando te presentas frente a comida exótica, bueno, a mí me gusta como probar cosas nuevas. Sí soy media picky, pero si no lo pruebo no voy a tener una opinión posteriormente. Claro. Cuando me digan, oye, ya comiste esto, yo te voy a decir así de, no, pues no, o no se me antoja, pues mejor lo pruebo, ¿no? Y ya entonces decido. El libro igual. Si me voy atravesando géneros, los voy conociendo y después digo, ay, como que no es lo mío, no es para mí, y pues lo voy dejando, ¿no? En mi librero, que Ricardo lo conoce, yo por ejemplo tengo muchísimas sagas y tengo ficción, tengo muchísima ficción, porque es lo que yo leí más de chiquita y pues los fui teniendo, ¿no?
pero pues he leído de otros géneros y ahí van llegando a mi vida, ¿no? Biografías, ensayos, lo que sea. Pero porque me gusta, a lo mejor conozco uno, no me gustó tanto, pero pues el autor es bueno y así. Pero no puedo decir, no, pues está malísimo si no lo conozco Claro. y no lo he leído. Les decía, yo le confesé a Ricardo que no había leído muchos O ensayos. tampoco juzgar ese autor por un libro leído. O sea, yo no puedo atreverme a decir, no, Carlos Fuentes es tal cosa, porque solo leí Aura. Deja que leas el de la silla del águila y me cuentas. Entonces te voy a decir, qué maravilloso escritor, qué lindo que es esto, ¿no? Entonces, como a mí, yo te dije, me pasó con Laura Restrepo, Ajá. que yo tengo dos, tengo Delirio y tengo La Isla de la Pasión, y de hecho La Isla de la Pasión yo la compré porque yo lo quería de una reseña, no lo he leído, está ahorita en mis formados, pero no me gustó Delirio y no por eso voy a dejar de leer el otro, le voy a dar Exacto. otro chance y ya Vamos vemos. a ver qué tal, exacto. Y vemos. Para cerrar este libro, ¿de qué va este libro? Solamente quiero decirles que no es un libro que recomendaría para personas que están iniciando las lecturas. Les recomiendo que al menos hayan leído 2 de las recomendaciones que da el lector, como puede ser Ana Karenina o Saber de qué van, Franz Kafka con La Metamorfosis o Robinson Crusoe. Yo tengo una pregunta con sí. recomendación, porque no he leído Ajá. y de hecho yo te regalé el otro, y no creo que no, me sepas que no lo has empezado porque te lo acabo de regalar. No, ajá. Y tengo en mi lista. Van formados. Van formados, ok. Les cuento y Ricardo que me resuelva la duda con esto. Yo les traía una recomendación basada en porque Ajá. vi de qué se trata. No sé si vaya por esa línea, pero tú me dices si se parecen. Yo más adelante en el podcast les quiero traer libros de Santiago Posteguillo. Ajá. Entre ellos, un libro que yo leí que me marcó así completamente. De hecho, desde su título me enamoré y lo busqué gracias a BookTube. Se llama La noche que Frankenstein leyó al Quijote. Posteriormente compré La sangre de los libros y posteriormente compré otro, no me acuerdo cuál, de Santiago Posteguillo. Y esos dos al menos hablan sobre anécdotas relacionadas con los libros. Pongo un ejemplo, el libro se llama La noche que Frankenstein leyó el Quijote porque tiene... no les quiero spoilear eso, porque eso se los quiero contar cuando les cuente el podcast. Bueno, no sé, les cuento por ejemplo, cuando se estaba escribiendo... vamos a hablar, no sé, de algún libro, El Quijote. Ajá. Te cuenta una anécdota de por qué se escribió tal parte Sí. y te da como una referencia de tal manera que se te antoje el libro. Y hay muchísimas obras literarias. Al final te dice cuáles obras están hablando. Me parece que han de ser unas 14 obras y te cuenta una anécdota. Ok. En La sangre de los libros, que también es del mismo autor, dice que hay libros que han sido marcados por historias de sangre, por guerras, por asesinatos de los autores y demás. Entonces, no me acuerdo en cuál de los dos, les cuento una anécdota así random. Había una en el que un autor resulta que cuenta, dice la leyenda, que sus libros no son de él, sino que él le escribía a otro autor y que un día que el otro autor quería decir así de, oye, ya me cansé de que te pongas tus libros a mi nombre, este autor pues lo mandó a asesinar o lo asesinó, something like that. Y para que no dijera que los libros no eran de él. Entonces está la ley, ya es de hace 1000 años esos libros. Entonces te dice cuáles libros, cuáles autores y tú dices, ay, ¿a poco sí? Entonces te invita a que tú vayas a esos libros, te deja como el chisme, para que tú vayas y digas, ay, no manches, quiero leer Ajá. tal. Y te cuenta de muchísimos libros. Les quiero traer ese al podcast, y se lo regalé a Ricardo porque a mí me gustó realmente mucho. Y les digo, hay varios de él. No sé si este tuyo de Piglia te cuenta así las anécdotas. O Sí. no van en ese sentido. Sí, totalmente. Va en ese sentido y de hecho, gracias a esto, mira, yo por ejemplo, yo tengo a Ana Karenina en casa. ¿A poco? Sí, lo obtuve en un intercambio de libros que yo realicé. Y me gustó mucho por el grosor del libro. Ya sabes que yo soy fan Sí. de libros gruesos. Pero no me daba mucho ánimo leerlo porque se me hacía pues muy, muy pesado. Había leído muchas malas reseñas, había leído que está excesivamente lleno de detalles, que es barroco, es un libro así. Y por eso lo había puesto en pausa, pero después de leer a Ricardo Piglia y descubrir las entrañas de Ana Karenina como personaje y el escritor y la relación entre ambas, dije, claro que lo tengo que leer. Okay. Otro que no había leído y que no se me había antojado porque lo leí en la escuela y no me había gustado era el de Robinson Crusoe. Dije, qué hueva leer sobre un naufragio. Bueno, después de leer esto dije, tengo que conseguirlo y quiero conseguir una versión ilustrada que no ha llegado a México y que probablemente llegue en los próximos meses y voy a ser de los primeritos en comprarla porque quiero darme el tiempo para leerlo bien y tratar de entender lo que quiere decir en doble tema el libro. Otro de los que manejaba aquí es Franz Kafka y ya lo leí. Entonces estas son las cosas en las que sí te va a ayudar mucho Ricardo Piglia como
como ensayista o como este libro de ensayo te va a ayudar a que entiendas mejor las obras clásicas, las grandes obras clásicas, a sus autores, y de paso te va a ayudar a entender que la lectura es algo totalmente propio de quien lee, no de lo que la sociedad, la gente o incluso las reglas gramaticales o de literatura te obligan a querer leer. Ya nos pasó con Fernanda Melchor, que ella en sus textos no utiliza muchas comas, ni puntos, ni párrafos separados, y se está convirtiendo en una de las grandes perfiladoras a los premios internacionales de libros. Entonces, cuando se supone que eso hace 50 años era el peor error gramatical o de literatura que se podía cometer, no darle respiro al lector. Bueno, ¿quién dice que no? Ahí lo demuestra Fernanda con los libros. O sea, esto va cambiando y eso está padre, y Ricardo Piglia lo hace magistralmente. Me encantó el libro, pero como les digo, no se los recomendaría para primeros lectores. Tendría que ser... Ya tienes que tener un contexto, ya tienes ¿no? que tener un contexto sí. de qué libros están hablando, más o menos haber oído de qué tratan, más o menos saber de qué va, y además darse el tiempo para leerlo con calma porque es un ensayo. Entonces no es como de la noche a la mañana. Este sí está buenísimo para rayarlo, para marcarlo, para ponerle señas y para reutilizar estas frases después en sus propias lecturas. Algo que yo les quería comentar desde un salud, no es COVID. algo que yo les quería comentar desde antes, porque puede que choquemos de entrada con eso. Si ustedes se van a enfrentar a leer un ensayo, si nunca han leído un ensayo, lo que ustedes van a encontrar, a diferencia de una novela tiene X duración y tiene un inicio, tiene un desarrollo, un clímax, conflicto y desenlace, contado a manera o no de chisme, con un montón de personajes, con vueltas, lo que sea. Tú vas contando la historia, tú vas siguiendo una historia. Imagínense estar viendo una película, pero te lo están contando escrito. Cuando tú te topas con un ensayo, el ensayo entra dentro del género didáctico, es decir, que el objetivo del ensayo es dar a conocer un tema. Este autor, lo que va a hacer, o cualquier autor que haga un ensayo, va a argumentar la opinión que él tiene sobre el tema a partir de una investigación que él haya hecho, le va a dar forma y nosotros vamos a leer esa investigación. No vamos a encontrar el chisme de personajes, no vamos a encontrar, sí tiene que tener como que una línea donde tiene su intro, donde te está contando por qué lo está escribiendo, donde te cuenta toda la investigación que él hizo y que acomodó, y te llega a la conclusión que el autor tuvo a partir de esa investigación. Pero no, es un poquito más, no sé si decir escolarizado, pero es un poquito más informativo, es un poquito más serio. Por lo tanto, entiendo perfectamente a Ricardo, y de hecho les quería hacer esta puntualización desde un inicio porque me topé al momento de estar buscando de reseñas de él, de que mucha gente preguntaba así de, pero, o sea, como que ¿cómo ensayo? ¿No? Como que choca, porque en la escuela creo que todo el mundo nos tocó alguna vez hacer un ensayo. Entonces, esta investigación que hizo el autor, a partir de eso es lo que nosotros nos vamos a topar. Tenemos que entrar a leer los libros de ensayo con esa mentalidad de que no es que no vayan a ser simples, sino de que no vamos a conocer el chisme. Vamos a encontrar investigación y vamos a tener que verlo con un poquito más de seriedad, pienso yo, ¿no? Un poquito más didáctico. Y pues hay ensayos que están bien hechos, hay ensayos que están mal hechos. Yo le comentaba, no quiero hablar mal, pero un ensayo que leí fue uno de Laura Esquivel, que hablaba sobre las emociones y los pensamientos, que en mi parecer no está bien redactado, o sea, bueno, está muy pesado, y es un librito así chiquitito. Entonces es complicado leer a veces ensayo, claro. Pero tú lo que vas a toparte es con investigación y que tienes que ir a otras fuentes y que tienes. Entonces, si se van a meter con el libro de Piglia, hay que tomar en cuenta que vamos a leer la investigación que él hizo y entrar con los ojos o con la mejor disposición de aprender sobre libros. Por eso entiendo a Ricardo con lo de primeros lectores, entonces hacemos la puntualización de eso. Una investigación, no el chisme, no una novela, no una película contada. Y que por lo tanto también les va a ayudar muchísimo para los que ya están leyendo un poco más, cada vez más, a que sus próximas lecturas tengan mucho más fundamento, tengan mucho más peso y se sientan ustedes conectados con el autor y no se sientan mal por decirle a alguien, a mí no me gustó, yo pienso esto, lo sentí diferente, no me gustó esto, o sentí que se perdió totalmente el escritor. Se vale porque al final de cuentas es una opinión personal y Ricardo Piglia en este ensayo, como bien lo dice Pau, es una investigación donde él pone su sello y pone en duda muchas de las cosas escritas por los grandes escritores. Entonces, buenísimo que lo lean si quieren avanzar más, por eso lo estamos tomando en el Día Internacional del Libro, porque entender un libro pues es profundo a veces, pero también es más simple de lo que pensamos. Y para ya técnicamente cerrar el tema, yo saqué 2 preguntas que quería
que contestáramos en nuestras historias y que quiero que Ricardo les cuente y yo les cuento. Ricardo y yo tenemos géneros muy diferentes para leer. Entonces, yo quiero que me digas cómo es que tú te acercaste a tu género favorito. O sea, si te acuerdas así como de, ¿sabes qué? Yo me incliné por esto, por esta razón. ¿Y cómo fue que empezaste a escribir reseñas? Yo me acuerdo, ahorita les cuento mi historia, pero es muy curioso porque hay personas que leen pero no hacen reseñas. Ajá. Y yo tengo amigos lectores que me dicen así como de, pues no, pero me gusta leer las tuyas, por ejemplo. O sea, entonces es como chistoso. Yo también la leo, pero no hago reseña, pero me gustan tus reseñas. Me gustan tus reseñas, ajá. Yo descubrí algo mágico en hacer reseñas, ahorita les cuento, pero cómo empezamos a leer ya viendo que son lectores, no sé si te acuerdas cómo escogiste. Yo siento que eres mucho de la onda histórica. Sí. Porque creo que es un tema que te gusta, no sé si es como el tema fab, pero ¿cómo es que te inclinas hacia eso? Sí. Y a partir de cuándo hiciste reseñas, no sé si históricas, pero sí hiciste reseñas. Es muy curioso porque cuando yo empecé a leer, yo leía más o menos, y de hecho la última, publiqué una fotografía en Instagram, @boinametric. Ahí la publiqué de que en mi casa no había libros, nunca hubo libros, ni la Biblia. Con eso te digo todo. Pero si tus papás son religiosos. Pues son católicos, pero les valía un queque el libro, entonces era como que, pues quién sabe. No había Biblia, entonces no había nada que leer, mínimo para leer algo, ¿verdad? Pues no se leía nada en casa, ni había revistas, ni había nada de esas cosas. Yo así crecí como hasta los 12 años, cuando entré a la primaria. A los 12 años. Jiji. A los 6 años, cuando entré a la primaria, de los 6 a los 12 solamente leí libros de los textos gratuitos. Pero los libros que se me quedaron grabados para siempre fueron los de primer grado escolar. Esos amarillos que ahora se andan utilizando de memes para este caso de la Secretaría de Educación Pública. En fin, con los diseñadores y los ilustradores. Esos libros fueron mis libros base para que me gustaran los libros. No lo entendí hasta muchísimo tiempo después. Lo único que sí les puedo decir es que todas las portadas de los libros, nunca jamás olvidé quiénes eran los autores de las obras de arte. Eso está muy padre. Porque cuando visité los museos, dije, wow, aquí está la libro de la introducción del perrito, casi casi. Esta es la de español, esta es la de español recortable, este es libro integrado, este es fulano y tal. Bueno. Libro integrado, sí. ¿Te acuerdas que es un globo, no? Sí. Un globo aerostático. Está en el Munal. Entonces tú lo ves ahí y dices, wow, este es el autor, y en fin, cosas así. Esa es otra historia. Volví a leer hasta la universidad. Estamos hablando de 12 a prácticamente 18 años, 19, 20 años, que cuando volví a leer, pero como lo escribí en este post de Instagram, yo leí para poder refugiarme de la depresión, de la tristeza que estaba pasando. Y ahí encontré los libros de autoayuda. Encontré antropólogos, encontré neurocientíficos, encontré divulgadores de ciencia, ahora que lo entiendo, que hablaban de cómo pensamos, cómo se desarrolla el pensamiento, y por eso mi vida siempre ha estado encaminada hacia el ser. Por eso el budismo, por eso la información así como pensamos, cómo desarrollamos, en fin. Pero el que realmente me salvó como novela, como este rango de escritos, de libros escritos como popular, digamos, fue Elizabeth Gilbert. Después de Elizabeth Gilbert me brinqué a una etapa en la que tú me invitaste a leer. Y ahí agarré... Lo obligué. Me obligó. Que tú me obligaste a leer prácticamente, sin querer queriendo, que fueron como 2 o 3 libros muy buenos, y de ahí me conecté inmediatamente y ya no pude parar. Pero en el trayecto me fui encontrando con historias que no me gustaban del todo, y yo decía, es que necesito más, es que quiero más allá de esto, y empecé a leer libros que me fui encontrando con otras temáticas, características totalmente diferentes, y hoy puedo decir que me encanta y amo la lectura contemporánea. Entonces, prácticamente de mi biblioteca, el 50% de estos libros ya son del ámbito contemporáneo. Son escritores que no tienen menos de un año de debut, o que tienen 2 años, 5 años, 7 años máximo. Y aventarme un libro clásico se me hace muy pesado, voy leyéndolo muy lento, no me adapto tan fácilmente como me pasó con Nabokov, por ejemplo. Pero no con Ethel, que me lo aventé prácticamente en una semana o en un día. Quiero que lea Los Miserables, lo estoy intentando. Yo estoy leyendo... No, ya lo empecé. Voy en la página 5. Está complicado. Donde va el sacerdote, que es un sacerdote muy amable y muy bueno, una cosa así. Estoy realmente conectado, pero yo quiero me hace falta tiempo porque es mucho. Está muy largo, sí. Y compré la edición, ¿te acuerdas que te conté, de 19 pesos? ¿Por Ruano? No. No, otra no me acuerdo. Es una edición especial, pero es pasta dura de 50 años de la editorial, es preciosa. Sí. Me costó 19 pesos. Eso lo compré. No manches. Pero es preciosa la lectura. La letra es como del tamaño casi Arial 5.
pero no está importa, cañona. hay que leerlo así despacito, pero bueno, por ahí va la historia. Y las reseñas fue gracias a los posts de Instagram, porque yo dije, no puedo escribir, o sea, no puedo haber leído un libro y decir, ya lo leí. Pues sí, mijo, pero ¿de qué va? O sea, si se fijan, ahorita ya no, ahorita Instagram está muy, muy metido en la de una frase, un emoji y se acabó. Ya nadie quiere leer en Instagram, sí. Pero por ahí del 2013, 14, 15, todavía nos aventábamos speech más largos sobre las fotografías que tomábamos. Como que contábamos un contexto, decíamos dónde estábamos, qué estábamos viviendo, en fin. Y yo ahí empecé a medio a entender cómo funcionaban las reseñas. Yo le presenté Goodreads. Sí, tú fuiste la que me dijiste que existía Goodreads y cuando lo vi dije, no hombre, pero me canso que si no escribo algo. Yo ya traía la tradición de escribir porque había hecho periodismo local aquí en la ciudad, pero es diferente a una reseña. Y ahora siento que estoy en una evolución distinta de las reseñas porque en una revista que se llama Letras Libres, aquí en México, hay escritores que escriben. Hay escritores que dan a conocer su reseña y que son unos maestrazos para ellas. Y me encanta cómo las postulan, cómo las presentan. Y dije, quiero seguir ese camino. Entonces, las próximas reseñas que quiero armar para Instagram, para estos espacios, las quiero hacer a su estilo, a ver qué tal me salen. Que no es como la típica de, este libro trata de... Están chidas esas, pero a mí me gustaría como darle más, como algo más. Entonces estoy en ese proceso, pero sí, esas dos fueron las razones en las que, uno, me llevaron a la lectura, el desconocimiento de los libros, ver que hay un mundo de posibilidades de lectura, y me cayó el 20 de una cosa que nos dijiste en un episodio, no recuerdo de qué, pero tú dijiste que un escritor había dicho, pues Benito, que era bien difícil leer todos los libros, que apenas en nuestra vida vamos a leer no sé cuánto porcentaje. Por semana leías 2000 cacho libros cuando hay más de en toda tu vida. Entonces dices, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? Quiero leer más, aunque claro, no hay mucho tiempo a veces. Por eso, esas son esas dos razones, ¿no? Fíjate que me trajiste muchas memorias con lo de los libros de la C. Y como sí es cierto, o sea, creo que todo el mundo tiene un acercamiento diferente a la lectura. Les cuento que igual que Ricardo, obviamente con una historia diferente, pero tampoco en mi casa había libros de chiquita. Eso yo ya se los había contado en un episodio, no me acuerdo en cuál. Les conté que era muy complicado y mis primeros libros fueron enciclopedias, that is real. Hasta que yo le rogué a mi mamá para que me comprara 2 libros que fueron Mujercitas y Las Mil y Una Noches, me parece, fueron los 2 primeros libros que tuve. Pero yo le empecé a leer muy pequeña, o sea, empecé a leer de que aprendí a leer muy chiquita. Cuando yo entré a primero o segundo de primaria, yo ya sabía leer y a partir de ahí yo leía muy rápido. Todo el mundo me dice que hablo muy rápido, leía muy rápido, o sea, en voz alta leo muy rápido. Entonces, yo leía todo lo que podía. En mi escuela hacían concursos de lectura rápida. Entonces tú agarrabas un libro, pero de la SEP, y tú empezabas a leer y te contaban las palabras y esas cosas. Normalmente esos concursos los ganaba yo porque yo leía mucho mejor que mis compañeros. Entonces me gustaba leer. O sea, yo no entendía lo que era leer novelas, pero me gustaba el proceso de leer. Me gustaba aprender cosas, toda la vida me ha gustado aprender cosas, era muy ñoña, entonces como a mí me dejaban encerrada en mi casa, yo leía y aprendía con las enciclopedias y de muy chiquita me gustaba aprender matemáticas, biología, lo que fuera. Y ya después de grande ya uno pierde esos dones, pero de chiquita era muy dedicada. Mis primeros libros, como les dije, fueron esos 2, yo estaba, no sé, en primaria y me enamoré de la lectura y los releí porque era todo lo que tenía. Cuando entré a secundaria, con mis amigas, que era una escuela fresona, ellas me acercaron a Harry Potter porque ellas me prestaron los primeros libros de Harry Potter y yo me enamoré de los libros. Y a partir de ahí empezó una vida lectora en primero de secundaria. Entonces, estos primeros libros que leí, yo leía pues lo que se tocara en mis manos. Realmente no ponía pero porque no tenía que leer. Entonces, si llegaba un libro a mis manos, yo lo leía. Mis amigas me prestaron Harry Potter, los primeros, y después yo me hice fan y pues obviamente crecí con eso. Pero como les dije, luego ya entré como a prepa y mi suegra me prestaba libros complicados. Algo que a mí me pasó, que yo tuve como suerte, fue que en las escuelas en las que estaba, en secundaria y en prepa, había bibliotecas abiertas. Entonces yo me acercaba a las bibliotecas y buscaba libros, o sea, ya no enciclopedias ni libros para aprender, porque antes era así como de puta, no tengo que leer, bueno, voy a leer el de biología. Y me ponía a leerlo. Pero yo en la biblioteca me acercaba y decía, a ver, y me podía tardar toda una tarde en la escuela leyendo así como a las partes de atrás de los libros para escoger qué libros me llamaban la atención.
Y pues era lo que encontrara, ¿no? Lo que podía, y lo sacaba y tenía mis carnets de las bibliotecas de secundaria y así. Entonces era como ese proceso de acercamiento. Cuando pude comprar libros, pues pasó lo que ya les conté. Esos fueron mis primeros acercamientos. El género creo que lo escogí. Mi género favorito creo que es mucho tiempo fue la distopía, lo que fueron las historias de ficción. Pero ha ido cambiando, varía. Me llega dependiendo de momentos. Ahorita me considero en una etapa un poco más madura de mi lectura, de que ya leo otro tipo de cosas. Y me gustan mucho las historias que me dejen algo, o sea, que me enseñen algo y que estén basadas como en hechos reales. Eso a mí ahorita me inspira mucho. Pero he tenido de todo. He tenido todas las etapas lectoras, y me ha gustado el terror, me gusta de todo. Creo que sí he leído de todos los géneros, casi estoy segura que he leído todos los géneros. Hay géneros que no me gustan, pero me he acercado como un poco a todo, pero mi empezar a leer fue muy chiquita, entonces tuve esa fortuna. Por eso me he convertido en esta lectora que va evangelizando los libros, ¿no? Así como de, mira, lee, porfa. Y cómo empezaron las reseñas. De hecho, me puse a pensar, porque ahorita tengo un Instagram de libros donde quiero poner todos los libros los que ya he leído. Pero empecé a buscar mis primeras reseñas, así chavísimas. ¿Y sabes qué pasa? Que yo empezaba a publicar en Instagram. Yo tengo mi Instagram desde hace mucho tiempo, pero antes publicaba puras tonterías. Si ustedes me ven en mis primeras fotos, puras tonterías. Pero en esas fotos yo a veces leía, miren lo que estoy leyendo. Hoy ya acabé este libro. Hoy empecé estos dos, así. Y solo publicaba la portada. Y me pasaba que me decían, oye, ¿qué tal está? Yo también lo vi, se me antoja. Amigas que ya saben que leo. Entonces yo a veces les decía, pues mira, trata de esto y de esto. Entonces poco a poco yo decía, ya voy a poner como el resumen para que ya no me pregunten qué tal está, ¿no? Y mis primeras reseñas obviamente están hechas con las patas, porque me dicen así como de, no, pues esto está bien padre, o así como que bien X, ¿no? Yo empecé a escribir reseñas, no les miento, yo creo que tenía unos 10, 12 años haciendo reseñas, pero las primeras están súper mal. Y empecé a perfeccionarlas a partir de que dije así como, o sea, no perfeccionarlas, sino como a dar más información fehaciente, no tanto mi opinión, porque dije, la gente me pregunta para ver si lo compra, no como para ver si me gustó, o sea, claro. Sí, obviamente para decirles, está padre, ¿no? Pero ya, yo te doy una idea, es como leer la sinopsis de la película, entonces dije, mejor lo voy a hacer así. Evidentemente, poquito antes de empezar el podcast, ya le echaba ya más production, y con el podcast obviamente me trato de esforzar un poquito más. Pero empecé a escribir las reseñas por eso, porque me preguntaban cuando subí un libro. Y como les digo, como la gente sí me ubica como alguien que lee, me preguntan así de, oye, recomiéndame este libro, ¿qué tal está? Entonces, pues trataba de ponerles ahí para que se inspiraran. Y es complicado. Yo creo que te va a tener más likes una foto de mi desayuno que de mis libros. Ay, sí, eso es tan triste. Entonces... me pasa lo mismo. Es complicado, o sea, es una comunidad diferente la de los lectores, es una comunidad a veces pequeña. Ay, pero encuérate. Ándale. No, de veras, o sea. Sí, tienes razón. Sí, claro. Enseña poquito. No, hombre, eso es de 10 seguidores en un día. Sí, pero bueno, o sea, evidentemente, digo yo, como les dije, yo desde muy chiquita evangelizo con los libros y seguiré evangelizando con los libros. Entonces, es como el área que escogimos, y tiene razón Ricardo. Si subiéramos una foto en calzones, yo creo que tendría más likes. Pero pues... Yo ya lo estoy pensando, o sea, literal dije... No, pues mira, el librito por ahí abierto, así, explicándoles, y en calzones, y ya, pues total. Yo sí he tomado libros de que estoy leyendo y los pongo en mis piernas y se ve, cuando los da así como en el sillón, así sí los pongo. No con ninguna intención, pero ya ahorita ya le estoy dando como otra forma. Mira, es fomento a la lectura. Es fomento a la lectura, que no nos vengan con que no es. Pero el objetivo, al final de cuentas, con las reseñas o con cualquier persona que haga una reseña o que les comparta, yo siento que es eso, y es cuando yo descubrí Goodreads, encontrar gente que le gusta lo que tú, o sea, encontrar gente que comparte el gusto por los libros, por un autor, por una novela, y ya tú encuentras y dices, mira, Ricardo, ya nos gustó tal libro, compartes tu opinión y más gente se va sumando. Si te gusta leer, yo les recomiendo que saquen Goodreads, y si no, pues también hay comunidad en YouTube, hay comunidad en Instagram, de gente que nada más se dedica a leer y que no publica más que libros. Entonces, hay para todos. Y considerando también que lo estamos haciendo siempre de manera gratuita, porque si ustedes se fijan, hoy las recomendaciones que todo el mundo hace es a beneficio de algo. Y las reseñas son las únicas nobles todavía vigentes, donde por ejemplo ahorita estamos hablando de Ricardo Piglia, del último lector, pero no hay nadie que nos dé ni un peso, ¿no? Ni siquiera, como les decía Pau en una conversación privada que teníamos, era, oye, de perdido para comprar más libros, mínimo, ¿no? Pero eso no existe, todavía la comunidad de lectores sirve para recomendar libros que nos gustan, que le pueden gustar a alguien más, sin recibir nada a cambio. Entonces, yo sí valoro mucho las reseñas que encuentro en internet, valoro mucho lo que la gente reseña, cómo lo reseña, bien, mal hecho, no sé,
pero me da gusto ver cada vez más gente reseñando libros. Y a mí me gusta más me da más gusto ver gente leyendo. Sí. Siento que, no sé, así como a lo mejor en algún momento yo le conté a Ricardo así como que el continuar leyendo, o amigos así como de mírale, así, de verdad a mí me da mucho gusto porque pues es algo que disfruto, y yo siento que siempre el fomento de la lectura de la forma que se haga con el libro que se lea, va a estar bien. Y pues bueno, este es el momento de terminar, de cerrar nuestro programa del día de hoy. Como les decíamos, en el marco de la celebración por el Día Internacional del Libro, la próxima semana volveremos con un libro de Pao para que nos cuente sobre Les traigo una saga. Eso es todo, para que no se la pierdan y se queden con nosotros en los próximos episodios, y también para comentarles que estamos en redes sociales, así que vamos a compartirles nuestras redes. ¿Tú, Pau, empieza? Pues les comparto primero las del podcast. Al podcast lo encuentran tanto en Facebook como Instagram, como Twitter, como YouTube, como Un Libro, Una Historia o @podcast de libros. En cualquiera de las redes estamos igual. A mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo, y en todas mis redes sociales me encuentran como Pau Galindo o soy_Pau Galindo. Y en mi Instagram de libros, @loslibros de Pau. Hay puras reseñas de libros. Así es. En mi caso, en Goodreads pueden encontrarme como Ricardo Aguilar Martínez. También a través de las redes sociales como @aboynametric en prácticamente todas las redes sociales. Y también en este podcast especial que hemos abierto justamente para hablar de libros, @loslibros de Rick. Y además pueden encontrarnos también como bien dice Pau, a través de cualquier plataforma. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en otras, Google Podcast, Castle, entre muchas otras, para que ustedes nos puedan escuchar desde donde quieran. Y también, por supuesto, para que recomienden nuestro podcast y llegue cada vez a más personas. Así que, pues esto ha sido todo. Les agradecemos mucho su atención y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Un Libro, Una Historia. Bye. Dun 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 dun.